Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Un placer saludarles. Nos honran con su audiencia. Como siempre, aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más reseñas de libros. Hoy tenemos uno interesante, un texto basal para comprender el siglo XX. Es un libro que quizás no ha tenido toda la importancia que debiera, porque es, repetimos, un texto escrito hace 100 años. Escrito por un economista bastante célebre, pero célebre por sus otros trabajos. Por este, a pesar de lo importante, quizás no tan conocido, pero es lo que nos vamos a referir. Y se trata, sin prolegómenos ni más introducción, de las consecuencias económicas de la paz. Está escrito por John Maynard Keynes. A las personas que tienen alguna noción de economía, el nombre de Keynes, o de derecho también, el nombre de Keynes no es ajeno. Es un nombre que está vinculado sobre todo por otras de sus obras. Él tiene el famoso La teoría general del empleo, el interés y el dinero. Tiene también un tratado sobre probabilidad. Tiene también un tratado sobre el dinero. En fin, tiene varios textos que lo hicieron célebre, además de ser una persona muy importante a partir del año 1944. Él, junto con el ministro Dexter White de los Estados Unidos, son las personas que hacen la ingeniería para ese mundo que comenzaría después de la Segunda Guerra Mundial, que es el mundo de las instituciones así llamadas de Bretton Woods, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etc. Ese espíritu lo llevó después de las reflexiones que había aprendido justamente a partir de este libro que vamos a hablar, que no tiene nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, sino con la Primera Guerra Mundial. John Maynard Keynes, mucho más joven, en ese momento cifraba 36 años, es un hombre que se va a vincular a la conferencia de paz que se hace luego que Alemania capitula, que Austria capitula y luego Alemania. Entonces en ese momento, eso sucede en noviembre del año 1918, luego de eso se pautan unas conferencias que van a comenzar a partir de enero-febrero del año 1919. Esas van a ser en París. Son unas conferencias muy importantes donde se va a dictaminar las reparaciones de guerra y los términos en que va a quedar la situación de los vencedores y los vencidos. A partir de allí se sabrá entonces cómo va a ser la cartografía, no solo geográfica, sino económica, de esa Europa que quedó demolida después de la guerra. Este hombre, siendo muy joven, va a estar allí y él va a atestiguar, como miembro de esa comisión, a la cual por cierto renuncia, él va a atestiguar en este libro lo que vio, lo que vivió, los errores seminales que logró atestiguar y ver, y además su prognosis, que no es por cierto nada prometedora. Y este libro, escrito, repetimos, hace 100 años, esto fue escrito aproximadamente en 1919-1920, se pudiera decir. Fue un libro que, si usted lo lee con atención, va a diagnosticar predicciones que nos hacen ver la posibilidad de un resurgimiento bélico, cual sería después la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, él no lo hace, él es un economista y nos presenta un texto histórico en cierta manera y en otra manera económico y de estadística económica, porque Keynes tiene el ojo del economista para ver y dice, bueno, mire, los términos de las reparaciones que se están dando aquí o que se están exigiendo aquí, como se están haciendo. Primero lo están haciendo una serie de personas que pertenecen más al siglo XIX que al siglo XX. Y segundo, la irreflexibilidad con que eso esté haciendo, la irresponsabilidad, va a llevar a condenar a un país como Alemania a unas exigencias de pago que no tiene capacidad de honrar. Él lo hace todo esto, repetimos, vinculando la estadística económica. Él dice, mire, la situación productiva de Alemania es esta, esta y esta. Lo que se les está exigiendo son estos y estos montos de estas y tales maneras, en las cuales, por cierto, algunos no tienen precedentes históricos, dice él, en términos sobre todo normativos. Este es un texto que es para diversas personas. Usted puede seguramente no leerlo todo si no le interesa, porque hay partes que son áridas en cuanto a la economía, la parte estadística, en cuanto a las capacidades de producción de Alemania o de algunos países europeos. Esa parte puede ser árida, pero seguramente encontrará en el aspecto histórico elementos muy valuables, repetimos, de un documento importantísimo. Esto fue escrito en inglés. La traducción que tengo en mis manos es de la editorial Austral y está a cargo, la leo un momentito, es del señor Juan Uña. Las consecuencias económicas de la paz. Fue escrito, por supuesto, en inglés. Keynes era un hombre del Reino Unido. Se llama The Economic Consequences of Peace. Y ese texto lo puede incluso usted conseguir en internet porque es de dominio libre. Esto es un texto que ha sido de mucha divulgación. Voy a entrar en materia con diversos temas. Primero quiero leerles, antes de darle contexto
a lo que va a trabajar Keynes aquí, quiero leerles el índice, porque él en 7 capítulos diagrama la situación. Y es lo siguiente lo que él plantea. Lo primero, él es una introducción para decirnos de qué va a tratar en su materia. Luego pasa, ese es el capítulo 1. El capítulo 2, Europa antes de la guerra. Ese Europa antes de la guerra, él se va directamente al año 1870. Y usted dirá, ¿por qué 1870? Porque en ese momento entra en juego una nueva potencia naciente que era Alemania. Alemania se unifica a partir del 70-71. Lo que era el Imperio Prusiano se suma con los diversos principados que estaban al sur y conforma esa Alemania, ya bajo la égida del rey de Prusia. En este caso ya pasa a ser Kaiser del Reino de Alemania o el Imperio Alemán. Entonces la situación allí cambia económicamente. Alemania presenta un boom socioeconómico muy potente. Su población casi que se duplica en menos de 50 años. Es una cosa masiva. La producción económica en términos de industrias de acero, la producción de energía con el carbón. En esa época todavía el petróleo no era un aspecto relevante. Existían los pozos de Pensilvania y tal y qué sé yo, pero no había ese peso enorme que iba a tener el petróleo después en el siglo XX. Todavía era la era del carbón y Alemania tenía el Valle del Ruhr, el Valle del Sarre, es decir, muchas posibilidades de autoabastecerse e incluso de exportar energía a otros países. Esa es la Europa antes de la guerra que le empieza a narrar. Siempre recordemos, tiene los anteojos del economista Keynes. A veces coquetea un poco con hacer historia, pero siempre es la visión económica, pie en tierra de lo que está sucediendo, quién produce cuánto y eso a qué puede llevar. Luego está el capítulo 3, que es la conferencia en sí. Y acá hay que entender algo muy interesante y es un documento de un valor histórico prácticamente incalculable. Este es un hombre de 36 años que ve los 4 hombres que se sientan a hacer la paz y los empieza a narrar. Son personas mucho mayores que él. Son personas, en el caso, por ejemplo, de Georges Clemenceau, el presidente del gobierno francés, es un hombre que le lleva más del doble de su edad. Clemenceau en ese momento tenía 78 años. Viviría todavía casi 10 años más, pero era un hombre bastante longevo para los parámetros de la época. Ese es el representante de Francia. Estaba el primer ministro inglés, que es Lloyd George, que era un hombre que a la sazón debe haber tenido unos 60 y tantos años, unos 63 más o menos. Estaba también el presidente Wilson, perdón, me equivoqué. El que tenía 60 y tantos, 63, 64, era Woodrow Wilson, el presidente norteamericano, que viene a París a rubricar su propuesta de paz. Y ya les vamos a ahondar un poquito más en la materia. Y el primer ministro inglés, Lloyd George, que tendría 50 y tantos años. Es decir, todos le llevaban cuando menos una generación a Keynes. Y Keynes se sienta a hacer un diagrama allí psicológico de estas personas que como documento histórico es prácticamente invaluable. Sobre todo el choque, pudiéramos decir, el choque no sé si conceptual, psicológico, cultural, entre el viejo y el nuevo mundo. Ese presidente norteamericano, Woodrow Wilson, que viene a traer los puntos, los famosos 14 puntos para asegurar la paz, según él cree, en Europa. Esa Europa que tiene todas las arrugas y toda la sapiencia de siglos de conflictos y de resoluciones de conflictos, que no está muy dispuesta a aceptar recomendaciones más allá de dinero, como habían dado los americanos y tropas, pero las recomendaciones no está tan dispuesta a aceptar. Entonces todo ese mundo lo describe en ese capítulo 3, que es riquísimo en cuanto a detalles. Luego el capítulo 4 es un capítulo muy interesante, sobre todo para quien guste de la parte normativa, el derecho. Es el tratado propiamente. Él empieza a analizar el tratado que está siendo aprobado, las consecuencias posibles, pero él lo narra desde el punto de vista de esto es lo que se está diciendo. Capítulo 5 es uno de los más extensos ya y se trata de las reparaciones, es decir, cómo se van a pagar los delitos o las situaciones causadas por la guerra. Y aquí entra no solamente Francia, que fue un país fuertemente agredido, sino también Bélgica, que tenía que ver en la materia, Italia, menos todavía, pero también algo que ver. En fin, todos los países que fueron atacados y agredidos durante la guerra. Eso es en el capítulo 5, capítulo 5, reparaciones. Luego viene el capítulo 6, un capítulo que él mismo dice no es un capítulo optimista y se llama Europa después del tratado. Y aquí el economista empieza a ver
la realidad económica de ese tejido europeo. Keynes, a pesar de ser un hombre del Reino Unido, se define a sí mismo como un europeísta. Y él empieza a hablar de ese tejido europeo y dice, mire, si usted asfixia a uno de los miembros de Europa, los asfixia a todos. Aquí no va a haber ganadores. Y sus prognosis acá son demoledoras y sobre todo para nosotros a 100 años ya de distancia, un siglo de distancia, son realmente de admiración ante la inteligencia y la capacidad de análisis de este sujeto que no las pega todas, pero pega muchas y acierta muchas veces. Y luego, el capítulo 7, él se permite, lo llaman los remedios o las posibles soluciones. Él se permite decir, mire, si no fuese este tratado, ¿qué debería haber sido o qué pudiera ser? De manera que se lograse, por una parte, reparar las situaciones que han pasado, perdonen ustedes, o las situaciones que han pasado, o también unas opciones más válidas para que no todo el mundo quede desvalido después de esta guerra. Entonces, ese es el índice que les estoy diciendo. Quiero leerles también el prefacio, porque acá él habla de sí mismo en tercera persona, en un prefacio cortito antes de la obra, y dice lo siguiente. Fíjense cómo él se describe a sí mismo y cómo describe esa situación. El autor de este libro, agregado temporalmente al Tesoro británico durante la guerra, fue su representante oficial en la Conferencia de la Paz en París hasta el 7 de junio de 1919. También tuvo asiento como mandatario del ministro de Hacienda en el Consejo Supremo Económico. Dimitió de ambos puestos cuando se hizo evidente que no se podía mantener por más tiempo la esperanza de una modificación sustancial en los términos de la paz proyectados. Los fundamentos de esta oposición al tratado, o más bien a toda la política de la conferencia respecto a los problemas económicos de Europa, aparecerán en los capítulos siguientes. Entonces, así define él, fíjense ustedes, la situación que él va a explicar en este texto, que es un texto pequeño, es un libro que en total, en español, fíjense, no llega, tiene como 190 páginas, en inglés debe ser aproximadamente un tercio más corto por la brevedad y la comprensión del idioma, pero se da uno cuenta de lo que este hombre está viviendo. Entonces, empieza ya en su introducción a hablar sobre la irreflexión de los actores que están metidos. Dice, nunca había visto, dice él, 4 personas, está hablando también del primer ministro italiano, que después se iría, por cierto, pero quedan allí Clemenceau representando a Francia, Lloyd George representando a Inglaterra y Woodrow Wilson representando a los Estados Unidos, decidiendo prácticamente la fortuna, vida y destino de todo un continente. Y esto le llama la atención a él por la superficialidad, la irreflexión muchas veces, la ligereza con que se toman algunas decisiones. Y fíjense cómo él lo narra. Dice lo siguiente, estoy en la página 9. Empieza haciendo una autocrítica sobre los ingleses, y en esto, por supuesto, indirectamente alude al primer ministro inglés Lloyd George. Dice, el aspecto externo de la vida en Inglaterra no nos deja ver todavía ni apreciar en lo más mínimo que ha terminado toda una época. Nos afanamos para reanudar los hilos de nuestra vida allí donde los dejamos. Aspiramos, desde luego, no solo a volver a disfrutar del bienestar de antes de 1914, sino a su mayor ampliación e intensificación. Así trazan sus planes de modo semejante todas las clases sociales. El rico para gastar más y ahorrar menos, y el pobre para gastar más y trabajar menos. Entonces está hablando un poco de Inglaterra y dice lo siguiente, en un párrafo siguiente aquí. Dice, para el que estaba pasando en París la mayor parte de los 6 meses que sucedieron al armisticio, Alemania caduca o pasa el armisticio en noviembre de 1918. Entonces él está hablando ya aproximadamente unos 6 meses después y dice, una visita ocasional a Londres constituía una experiencia muy extraña. Inglaterra sigue siempre fuera de Europa. Los quejidos apagados de Europa no llegan a ella. Europa es cosa aparte. Inglaterra no es carne de su carne ni cuerpo de su cuerpo, pero Europa forma un todo sólido. Francia, Alemania, Italia, Austria, Holanda, Rusia, Rumanía y Polonia palpitan a una, y su estructura y su civilización son, en esencia, una. Muy sencillo decirlo hoy en día, estimados oyentes. Fíjense ustedes, con la Unión Europea esto parecería casi que una verdad evidente para muchas generaciones modernas, pero realmente decirlo hace 100 años, cuando no solamente no había Comunidad Europea, ni Unión Europea, ni nada de eso, sino que había aquella diplomacia atomizada del siglo XIX, donde los países, estados-naciones empezaban a negociar en aquellas especies de alianzas unos contra otros, permanentemente cambiando. Era muy difícil poderlo decir con esta certeza, y él lo dice. Dice más incluso, ya hablando de la atmósfera que embargaba toda esa negociación de paz
que él vio tan turbulenta. Y dice lo siguiente, fíjense que dura las frases acá. Esto es un hombre joven, entendiendo la realidad rápidamente, con una inteligencia bastante feroz, como era la de Keynes. París era una pesadilla, y todo allí era algo morboso. Se cernía sobre la escena la sensación de una catástrofe inminente. Insignificancia y pequeñez del hombre ante los grandes acontecimientos que afrontaba. Sentido confuso e irrealidad de las decisiones. Ligereza, ceguera, insolencia, gritos confusos de fuera. Allí se daban todos los elementos de una antigua tragedia. Sentados en medio de la teatral decoración de los salones franceses oficiales, se maravillaba uno pensando si los extraordinarios rostros de Woodrow Wilson y George Clemenceau, con su tez inalterable y sus rasgos inmutables, eran realmente caras y no máscaras tragicómicas de algún extraño drama o de una exhibición de muñecos. Eso lo dice él observando, repetimos, gente que en el caso de Clemenceau era más del doble de su edad lo que tenía, y el otro era un hombre que le llevaba como 30 años de edad, es decir, eran gente de absolutamente otra generación. Y debe verse aquí que Keynes, a pesar de que es un hombre que nace a finales del siglo XIX, él nace en el 83, él se sentía mucho más partícipe de ese siglo XX que pujaba por nacer después de la guerra, que estos hombres, como en el caso de Clemenceau, que incluso habían participado activamente en la guerra franco-prusiana del 71, porque él nació en el 41, Clemenceau, y ya en el 70 estaba siendo alcalde de uno de los municipios en París. Entonces imagínense ustedes absolutamente la dicotomía posible en la percepción del mundo de esta gente. Y en el caso de Woodrow Wilson, era un hombre nacido en el año 50 y tanto, 56, si no recuerdo, es decir, era un hombre de provecta edad igualmente, un poco menor que Clemenceau, pero también de una edad muy provecta, más cerca o más vinculado al siglo XIX que había pasado. Sigo leyendo lo que estoy poniéndoles acá. Él habla mucho de Europa antes de la guerra, es el capítulo 2, y es un capítulo muy interesante porque él primero hace dos cosas. Como economista, él puede atestiguar la bonanza que se empezó a vivir en la última mitad del siglo XIX, que es un siglo europeo, es un siglo que había comenzado prácticamente después de la Revolución Francesa, que tuvo muchas turbulencias al comienzo, pero que en la segunda parte tuvo una estabilidad y un crecimiento económico muy grande. A Europa llegaba el dinero de las colonias, a Europa vendía mercancías al resto del mundo, había una especie de globalización funcional ya con el liberalismo como fórmula política que luego haría crisis, pero es cierto que estaba bastante activo en muchos países y Alemania aportó una fuerza enorme. Fíjense lo que él dice y sus palabras al respecto de lo que mucha gente tomaba como evidente y era todo menos eso, porque era una realidad forjada en base al crecimiento económico. Dice, ¿qué episodio tan extraordinario ha sido? Estoy en la página 14. ¿Qué episodio tan extraordinario ha sido en el progreso económico del hombre la edad que acabó en agosto de 1914? Es verdad que la mayor parte de la población trabajaba mucho y vivía en las peores condiciones, pero sin embargo, estaba a juzgar por todas las apariencias, sensatamente conforme con su suerte. Todo hombre de capacidad o carácter que sobresaliera de la medianía tenía abierto el paso a las clases medias y superiores. El habitante de Londres podía pedir por teléfono, al tomar en la cama el té de la mañana, los variados productos de toda la tierra, en la cantidad que le satisficiera y esperar que se los llevaran a su puerta. Podía en el mismo momento y por los mismos medios invertir su riqueza en recursos naturales y nuevas empresas de cualquier parte del mundo y participar sin esfuerzo ni molestia en sus frutos y ventajas prometidos. Eso nos suena hoy en día, siglo ya XXI, lo vemos como una cosa evidente. Usted puede a través de la internet, de estos nuevos medios, hacer que el mundo se vuelva prácticamente un grano de frijol. Pero, ¿cuál es el tema? Estamos hablando de esa globalización que murió con la Primera Guerra Mundial y que tenía esas fórmulas en donde, por ejemplo, él cita en Inglaterra con el teléfono, usted podía pedir, como puede hacerlo hoy con la internet, diversos insumos, etcétera, etcétera. Podía invertir su dinero, mover el dinero financiero de una parte a otra, etcétera. Entonces, él dice, eso que estábamos viviendo no fue una cosa automática, no era que se podía dar, todo lo que se gana se puede perder, y en ese sentido Keynes alerta siempre a la población y a todo el mundo. Fíjense que él habla de ese ciudadano medio que llegó a tomar esas realidades como si fuesen obvias. Dice acá lo siguiente, pero lo más importante de todo es que ese hombre del que hablamos consideraba tal estado de cosas como normal, cierto y permanente, a no ser que fuese a mejorar aún más.
Y toda desviación de ese mundo la tomaba como aberración, como escándalo y como un caso intolerable. Los propósitos y la política del militarismo, del imperialismo, las rivalidades de razas y de culturas, los monopolios, las restricciones y los privilegios que habían de hacer el papel de serpiente en ese paraíso, eran para él poco más que el entretenimiento de sus periódicos y le parecía que apenas ejercían influencia ninguna en el curso ordinario de la vida social y económica, cuya internacionalización era casi completa en la práctica. Ese es el mundo que muere en 1914, ¿no? Fíjense ustedes, y el diagnóstico que hace este joven. Luego entonces entra a hablarnos de cómo era la capacidad de penetración económica alemana a partir de 1871 en los diversos países europeos. Para que ustedes se den una idea de la balanza comercial, y él la registra acá. Habla mucho de la economía alemana, sobre todo antes de la guerra, también lo hace después, pero en la parte que es antes de la guerra, fíjense lo que dice, y esto es interesante. La estadística de la interdependencia económica de Alemania y sus vecinos es abrumadora. Alemania era, hasta comenzar la guerra, el mejor cliente de Rusia, Noruega, Bélgica, Suiza, Italia y Austria-Hungría. Era el segundo cliente de Gran Bretaña, Suecia y Dinamarca, y el tercero de Francia. Era la mayor fuente de aprovisionamiento para Rusia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Suiza, Italia, Austria-Hungría, Rumanía y Bulgaria. Y era la segunda fuente de aprovisionamiento de Gran Bretaña, Bélgica y Francia. En cuanto a Inglaterra, nosotros exportábamos más a Alemania que a ningún otro país del mundo excepto la India, y le comprábamos más que a ningún país del mundo salvo a los Estados Unidos. Fíjense ustedes esa balanza comercial y la tesis fundamental que él trata de decir. El tejido europeo estaba muy bruñido, muy ceñido, y si usted alteraba esas piezas iba a alterar el resto. No era posible, como pretendió Clemenceau con su mentalidad decimonónica, asumir que Francia era un país y que había que castigar al enemigo vencido que era Alemania, pidiéndole retribuciones que luego se demostraría iban a ser muy difíciles de honrar. Ahí presenta Keynes el choque entre una mentalidad decimonónica y un hombre del siglo XX, como es él, que ve las cosas completamente distintas. Él dice, no se trata de que no vayan a pagar reparaciones, es que los términos de la forma están absolutamente errados si no se comprende que Europa es un conjunto y no un país, no una suma de países, perdonen ustedes. Entonces, es muy interesante esto. Les leo un pedacito acá, sobre todo al final del capítulo 2, en donde dice lo siguiente, muy económico siempre su análisis, ¿no? Dice, he escogido como característicos los 3 o 4 factores más importantes de inestabilidad. La inestabilidad de una población excesiva. Él se preocupaba mucho que la guerra fuese a llevar a una especie de neomaltusianismo, es decir, que el crecimiento poblacional se diese en términos geométricos, o se había dado casi en términos geométricos, mientras que la producción de alimentos se hacía en términos aritméticos, 1 más 2 más 3 más 4, mientras que la población era 1, 2, 4, 8, 16, etc. Entonces, dice lo siguiente, la inestabilidad de una población excesiva dependiente para su subsistencia de una organización complicada y artificial, la inestabilidad psicológica de las clases trabajadoras y capitalistas y la inestabilidad de las exigencias europeas, acompañada de su total dependencia para su aprovisionamiento de subsistencias del Nuevo Mundo. La guerra estremeció este sistema hasta poner en peligro la vida de Europa. Una gran parte del continente estaba enferma y moribunda. Su población excedía en mucho el número para el cual era posible la vida. Su organización estaba destruida, su sistema de transporte trastornado y sus abastecimientos terriblemente disminuidos. Era misión de la Conferencia de la Paz honrar sus compromisos y satisfacer a la justicia, y no menos que esto, restablecer la vida y cicatrizar las heridas. Sobre todo en esta segunda parte es donde él dice que falló completamente esa conferencia. Y entonces, ya porque no quiero abusar mucho del tiempo, paso entonces a leerles un pedacito de los esquemas psicológicos de la conferencia. Ahorro para este análisis que estamos presentando las partes que he subrayado del tratado, de las reparaciones. Acá en la parte del tratado, pues quien tenga algún conocimiento de derecho podrá darse cuenta de la huella de lo que se estaba tratando de hacer, y en las reparaciones también, porque aquí uno puede ver, cualquier persona que tenga alguna noción de obligaciones en cuanto a norma, en cuanto al derecho, se puede dar cuenta cómo está estructurado en este caso lo que se estaba tratando de asumir como un contrato entre países y entre una comisión que iba a vigilar el crecimiento o la forma de pago de ese contrato. Les repito, estoy en las consecuencias económicas de la paz
John Maynard Keynes. No, está lleno de papelitos, como ustedes pueden ver por la cantidad de marcas que le he hecho, pero es que el texto lo merece a pesar de lo breve que es. Paso acá al capítulo de la conferencia, y esto porque es un joven de 36 años el que empieza a analizar las cosas. Y vean ustedes cómo nos diagrama a los personajes actuantes. Dice lo siguiente. Estoy en la página 25. Clemenceau, Georges Clemenceau, presidente del gobierno francés, era con mucho el miembro más eminente del Consejo de los Cuatro y se había dado cuenta del valor de sus colegas. Era el único capaz de tener una idea y al mismo tiempo de poder hacerse cargo de todas sus consecuencias. Su edad, su carácter, su ingenio y su porte se sumaban para darle relieve y perfil definido en un fondo bastante confuso. La cara y porte de Clemenceau son universalmente familiares. En el Consejo de los Cuatro llevaba una chaqueta de bordes cuadrados de una tela muy buena, negra, y en sus manos, nunca desnudas, guantes de Suecia grises. Sus botas eran de cuero negro fuerte, muy bueno, pero de tipo rústico y algunas veces cerradas cuidadosamente por delante, con una hebilla en lugar de botones. Entonces empieza por la descripción, primero física de estos personajes. Luego entonces la descripción de cómo actuaban. Fíjense que Clemenceau dice cuando iba a las reuniones, y aquí se están sentando estos personajes, repito, el italiano luego sale, pero quedan Lloyd George, Clemenceau y Woodrow Wilson sentados. Y dice, Clemenceau no llevaba papeles ni cartera y no le acompañaba ningún secretario particular, aunque varios ministros y funcionarios franceses indicados según la materia especial que se tratase, podían estar presentes alrededor de él. Ofrecía el aspecto de un hombre muy viejo que ahorraba sus fuerzas para las ocasiones graves. Y las ocasiones graves fueron tales que él prácticamente es quien logra eliminar los 14 puntos de Wilson e imponer, o digamos que los toma selectivamente lo que le conviene para decir que los honra, e imponer una forma en el tratado. Dice más Keynes sobre Clemenceau: sentía respecto de Francia lo que Pericles de Atenas. Lo único que valía la pena estaba en ella. Lo demás no tenía ningún interés. Pero su teoría política era la de Bismarck. Tenía una ilusión, Francia, y una desilusión, la humanidad, incluyendo a los franceses y no menos a sus colegas. Sus principios en cuanto a la paz pueden expresarse sencillamente. En primer lugar, era un creyente decidido en aquel concepto de la psicología alemana, según la cual el alemán no comprende ni puede comprender nada más que la intimidación, que no tiene generosidad ni remordimiento en los tratos, que no hay ventaja que no sea capaz de utilizar y que por su provecho se rebajará a todo, que no tiene honor, orgullo ni piedad. Por tanto, no se debe tratar nunca con un alemán ni conciliarse con él, se le debe mandar. Eso es la reflexión que hace John Maynard Keynes de Clemenceau, ese anciano, 78 años, sentado allí, un hombre que ya había vivido la guerra franco-prusiana del año 70, donde Francia pierde la Alsacia y la Lorena, y que tenía esa herida abierta todavía, porque ese tipo de heridas difícilmente cicatrizan. Fíjense ustedes todo eso, ¿no? Luego entonces paso, y el tiempo aquí apremia, él hace más descripciones, más detalles, empieza a hablar sobre aspectos políticos y decisiones previas sobre esto. Luego pasa entonces a Woodrow Wilson, al presidente norteamericano. Él lo llama el presidente. Woodrow Wilson, para darle cierto contexto, es el hombre a quien Alemania manda la primera nota de la posibilidad de rendirse, de un armisticio. Wilson aprovecha esto para hacer valer la autoridad de ese Estados Unidos que había sido la diferencia completa en la guerra. Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial 1917 e inclina completamente la balanza a partir de allí porque trae tropas y trae recursos diversos que van a ayudar al viejo continente, y sobre todo esa guerra que había logrado una especie de estabilización negativa, que estaba allí parada, logra junto con tropas de otros países, hay que decirlos también, pero los norteamericanos pusieron muchísimo esfuerzo, logra desvincular esa situación allí atascada del contexto histórico en que nos hallábamos. Entonces, ese hombre que ya tenía desde febrero del 18 redactados unos famosos 14 puntos, donde se permitía incluso redibujar fronteras en Europa, viene Europa a leerles esta cartilla. Bueno, por supuesto, los europeos le dieron cuerda al principio, pero con esa misma cuerda lo ahorcaron, porque aquí no pasaron muchas de las cosas que él pretendía. Entonces, fíjense ustedes, él dice acá sobre ese Wilson, que dice: cuando el presidente Wilson salió de Washington, gozaba en Europa de un prestigio y de una influencia moral en todo el mundo no igualados en la historia.
Sus palabras firmes y mesuradas llegaban a los pueblos de Europa por encima de las voces de nuestros propios políticos. Los pueblos enemigos confiaban en él para llevar adelante el compromiso con ellos pactado, y los pueblos aliaban no solo como vencedor, sino casi como un profeta. Y dice más adelante: la desilusión fue tan completa que los que más confiaron apenas se atrevían a hablar de ello. El presidente no era ni un héroe ni un profeta, no era ni siquiera un filósofo. No era más que un hombre de una intención generosa, con muchas debilidades de los demás seres humanos y carentes de aquella preparación intelectual demoledora que hubiera sido necesaria para luchar frente al consejo con los magos, sutiles y peligrosos, a quienes una tremenda colisión de fuerzas y personas ha llevado a la cúspide como maestros triunfantes en el rápido juego del toma y daca, juego en el que él carecía toda experiencia. Teníamos realmente una idea completamente equivocada del presidente. Sabíamos que era un solitario retraído. Le creíamos de gran fuerza de voluntad y obstinado, etcétera. Bueno, ahí empieza a decir lo selecto del lenguaje que se apreciaba en sus famosas notas parecía indicar un hombre de imaginación elevada y poderosa. Sus retratos le mostraban una hermosa presencia y expresión imperativa. Y bueno, a partir de allí es demoledor todo lo que dice, porque él sitúa a Woodrow Wilson, dice, era un académico, pero más que ese señor no era académico al estilo que los europeos entendían de un académico, sino que era una especie de hombre profético, de un hombre bueno que le pensaba que lo justo, por justo mismo, se iba a imponer, que la verdad era autoevidente y que eso simplemente se abriría camino. Y en ese sentido, pues, es terrible. Aquí dice en un párrafo demoledor, dice, este Don Quijote, ciego y sordo, entraba en una caverna donde el acero rápido y centellante estaba en las manos del adversario. Mas, si el presidente, ese es Wilson, no era el rey de los filósofos, ¿quién era? Después de todo, era un hombre que había pasado gran parte de su vida en una universidad. No era, en modo alguno, hombre de negocios, ni un político de partido vulgar, sino un hombre de fuerza, de personalidad e de importancia. ¿Cuál era, pues, su temperamento? El presidente era algo así como un ministro no conformista, acaso un presbiteriano. Su pensamiento y su temperamento eran esencialmente teológicos y no intelectuales, con toda la fuerza y toda la debilidad de tal manera de pensar, de sentir y de expresarse. Y ahí empieza a demoler cómo este hombre se apareció con aquellos 14 puntos y no tenía ningún conocimiento textual y contextual de lo que estaba sucediendo en Europa. Repito, estimados oyentes, es el libro Las consecuencias económicas de la paz. El texto se consigue en inglés, en internet, es de libre circulación. Si puede acceder a él, usted se hará un favor leyéndolo, y sobre todo para entender ese mundo que gestó en una sola cadena el hundimiento económico de Europa por una parte, que fue muy grande en los primeros años, y luego la preparación, el nacimiento del fascismo, no nacimiento de sí, la maduración del fascismo, del comunismo también, que aparece citado en estas páginas, movimientos antiliberales, y luego la eclosión de fuerzas que cedería en la Segunda Guerra Mundial. No quiero quitarles más tiempo, ya he hablado quizás más de lo debido. Les agradezco muchísimo haber estado conmigo. Vamos a seguir con más reseñas de libros. El texto de hoy, a pesar de lo breve, es enjundioso, es proteico, tiene mucho que pensar, mucho para discutir, y fíjense que con todo lo que hablamos dejamos gran cantidad de información, más de la mitad, en donde la estadística económica lleva la batuta y la palabra. Les habla Ivo Hernández, ha sido un placer y repetimos, venimos con más. Si le gusta esto, márquelo, déjelo saber y estaremos aquí con más audiciones posteriores de otros textos. Gracias por estar allí.